En esta ocasión vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 10 del Evangelio del Apóstol Juan. Y como recordarán, en la semana anterior se expuso el capítulo 9. Y siempre es importante que cada vez que nos acerquemos a las Escrituras recordemos que el pasaje o la sección que leamos es parte de un todo. En este caso, el capítulo 10 es parte del Evangelio completo de Juan. Así que va a ser importante subrayar o leer el texto, el contexto anterior, es decir, por lo menos el capítulo anterior y el capítulo posterior al 10, en este caso el capítulo 9 y el 11, para poder recordar algunos asuntos importantes y poder conectar lo que encierra esta reflexión de hoy, que es los versos 1 al 18 del capítulo 10. Así que, como dice la diapositiva, tanto en el 9 como en el 11 prevalece la incredulidad principalmente de los líderes religiosos. Yo sé que muchos del pueblo creyeron en el Señor, pero los líderes religiosos que acosaban al Señor Jesús eran los más dignos representantes de la incredulidad. Y vale la pena recordar el propósito del Evangelio de Juan, que está escrito en el capítulo 20, verso 30, que dice que el Señor Jesús hizo muchas señales que no están escritas en este libro, pero las que se escribieron es para que ustedes que leen crean que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Así que va a ser importante la palabra creer como nosotros la sabemos hoy. De nada nos sirve escuchar el Evangelio una y otra vez, pero si nuestros ojos espirituales están cerrados o están velados, nunca entenderemos la verdad eterna del Evangelio. Así que prevalece la incredulidad cuando en el capítulo 9 el Señor Jesús sana a un ciego de nacimiento, y es obvia la incredulidad del liderazgo religioso. Y lo mismo sucede en el capítulo 10 cuando llega a sus oídos que el Señor Jesús resucitó a Lázaro. Y creo que es importante recalcar el hecho de que muchas personas hoy, al igual que los fariseos, no creen que Jesús es el Mesías. Y aún viendo señales o milagros, como el hecho de que Jesús le devolviera la vida a Lázaro, el hecho de ver salir a un hombre que estaba muerto ya por 3 días, y ahora saldría caminando por sus propios medios, es una señal extraordinaria. Sin embargo, lo único que provocó esa señal o ese milagro en el liderazgo religioso fue el deseo de matar no solo al Señor Jesús, sino que también al mismo Lázaro, por lo que representaba para ellos el hecho de no poder darse cuenta que el pueblo iba tras una verdad que conmovía el corazón de quienes les escuchaban. Mucha gente iba tras el Señor Jesús para escuchar sus enseñanzas, porque solamente a través de ellas podían encontrar, como nosotros hoy, la salvación. Así que una vez dicho eso, pensemos en lo que encierra el capítulo 10, y me gustaría leer el verso 6 del capítulo 10. Dice: Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Así que el capítulo 10 y en los primeros versos va a hablar acerca de una alegoría, lo dice claramente el pasaje. Y una alegoría, como vamos a ver más adelante, es una enseñanza que utiliza los elementos que el Señor Jesús veía, o los objetos que el Señor veía a su alrededor. Recordemos la parábola del sembrador, por ejemplo. Quizá mientras él caminaba veía a su alrededor los sembradíos, y habló acerca de cómo esparcir la semilla, y que una caía junto al camino, otro en las piedras, otro poco más caía en medio de los espinos, y finalmente una parte de la semilla caía en tierra
productiva. Y luego el Señor explica esa parábola. Es decir, es una alegoría que, como nos dimos cuenta, encierra elementos conocidos. La semilla esparcida por un labrador a la orilla del camino y lo que eso provoca. Y la explicación del Señor es muy clara. Igual utiliza la alegoría cuando enseña que Él es la vid y sus seguidores son los pámpanos. Y a través de esa figura de la vid y de las hojas se enseña que las ramas no pueden producir frutos si están aisladas de la vid. Y Jesús es la vid. Entonces traslada para nosotros una verdad espiritual muy importante. Así que es clara entonces la figura la figura didáctica que el Señor Jesús utiliza una y otra vez. Es una manera muy fácil de trasladar a su auditorio una verdad espiritual profunda. ¿Qué es la alegoría? Bueno, es una figura simbólica. En ella aparecen, en este pasaje, la figura de ladrones y salteadores. Si se refiere a los fariseos, aparece la figura del Señor Jesús o la persona del Señor Jesús representada por un pastor, y las ovejas que simbolizan a los creyentes. Y luego hay algunas características importantes de esta alegoría. Número uno, que es de carácter pastoral. Enfatiza la importancia del rol, del actuar, del accionar del buen pastor. Y para los judíos de ese tiempo, recordemos una sociedad agrícola 100%, que también vivía del ganado. Era algo que tenían ellos muy, muy claro, y podían diferenciar quién era un buen pastor y quién no lo era. Así que él utiliza esas figuras conocidas de su época, y que va a través de esas figuras a explicar la misión del Señor Jesús, la identidad misma del Señor Jesús. Y nosotros hoy sabemos que la misión de Cristo Jesús es salvar al pecador. ¿Y cómo lo salva? Bueno, ofreciendo su vida en lugar de Él. ¿Y por qué ofrecer su vida? Bueno, porque la Biblia enseña que ninguna persona, ninguno de nosotros es una persona justa. Y nadie en este mundo lo es. Por lo tanto, estamos excluidos del reino de Dios. Como dice la carta de los Romanos, la paga o el salario que nos da el pecado es la muerte. Así que todos merecemos la separación eterna de Dios. Así que el incrédulo, cuando parte de este mundo, vivirá lejos de Dios, sin esperanza alguna por siempre. A eso se refiere la Biblia cuando habla de muerte. Pero luego dice el apóstol ahí en la carta a los Romanos que Dios, aun siendo enemigos nosotros de Él, proveyó el camino o el medio de justificación, el medio de salvación, que es Cristo Jesús, cargando en Él el pecado, la culpa nuestra. Por eso murió, y por eso entendemos que su muerte es sacrificial. Así que la misión de Cristo Jesús es ofrecer su vida. Como lo dice el Evangelio de Marcos, Él vino para servir, y no para ser servido, sino a dar su vida en sacrificio de muchos. Así que a lo largo de esta alegoría del buen pastor aparece la figura preponderante, la del Señor Jesús. Él está hablando en su mayoría a gente que no cree, pero sabemos que en medio de esa multitud el Espíritu Santo obra en el corazón de las personas y abre sus sentidos para que esta verdad espiritual, esta verdad eterna, sea perceptible a sus oídos y que sea de bendición para su vida. Y algunos rasgos particulares de este pastor es que es alguien que guía y protege a su rebaño. A lo largo de la exposición se habla de que el pastor es quien guía a sus ovejas. Las ovejas reconocen la voz de su pastor, y es donde se establece, digamos, ese vínculo
de ida y de vuelta. Jesús ama a sus ovejas, por eso las cuida. Y por eso es capaz también de dar su vida por ellas. Pero al igual las ovejas reconocen su voz y siguen al buen pastor que las cuida y las ama profundamente, como anotamos acá. Y a eso tenemos que agregar lo que hemos mencionado, la relación pastor-ovejas. Es decir, se establece un vínculo entre el Salvador, entre Cristo Jesús y su discípulo. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, y eso es importante recordarlo una y otra vez, que la persona que viene a los pies de Cristo es alguien a quien el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ha permeado por completo y ha dispuesto su corazón para recibir a Cristo Jesús como su Señor. No es un acto externo puramente, es decir, a veces asediado por las emociones, pero como lo enseña la parábola del sembrador, muchas veces entregan su vida a Cristo, se sienten felices por un día, por 2, por 3 semanas, por un mes, por un año, pero luego se apartan de la fe porque la semilla no germinó en su corazón. Lo mismo pasa cuando por los placeres o por las tribulaciones o el ajetreo de este mundo, el trabajo, la familia, los negocios, hacen que nos apartemos de la verdad eterna y tampoco fructifique en nosotros. Y por tanto no se crea ese vínculo entre Cristo y el creyente. Por eso es importante recordar una y otra vez que separados de Cristo nada podemos hacer. Hay un llamado a establecer esa relación, ese vínculo con Dios a través de Cristo Jesús. Así que Él nos conoce tal cual somos. Es decir, nosotros en un momento dado podemos expresar que amamos a Cristo, que amamos a Dios por sobre todas las cosas, pero quizá tengamos una doble identidad. Quizás seamos solamente emocionales y que nuestro corazón no esté rendido a Él, pero hoy es una oportunidad para poderlo hacer. La alegoría de estos versos nos habla también de que Jesús es la puerta del redil. Él es el único acceso. El Señor Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios si no es por Él. Así que solo en Cristo encontramos la senda de vida eterna. Él es quien nos ofrece salvación y en Él encontramos una seguridad espiritual perenne. Luego aparece la segunda figura. Al principio creo que no se los mencioné, pero creo que en la segunda diapositiva aparecían las veces que aparece la palabra repetida. Y ovejas es una de las palabras que más se repiten a lo largo de estos primeros versos. Es decir, las ovejas son el foco ahí de la alegoría junto con el buen pastor. Así que aparece entonces la figura de las ovejas. Y las ovejas representan a personas, representan a seguidores de Cristo Jesús, aquellos que han venido no solo a escuchar sus enseñanzas, sino que sienten que Cristo Jesús es quien nos ofrece esa salvación y es el único que puede llenar nuestra vida. Y por eso se establece el vínculo del cual hablamos, por eso se establece esa dependencia con Él, con el pastor de las ovejas, que es Cristo Jesús. Y aquí debemos recordar lo que dice el escritor de Hebreos, que esta carrera o este caminar por este mundo debemos hacerlo con los ojos enfocados o con los ojos puestos en Jesús. Y eso es importante recalcarlo, porque ninguno de nosotros está llamado a poner nuestros ojos en una persona. Llámese líder espiritual, llámese pastor, llámese apóstol, cualquier título que el hombre tenga. Ninguno de nosotros, como la Escritura dice, es una persona justa, sino que hemos sido justificados a través de la obra de Cristo Jesús. Eso es una realidad.
pero quien es digno de confianza plena en todo momento es solamente Cristo Jesús. Él es nuestro modelo. Por eso, cuando nos decepcionamos por el actuar de un líder religioso, sigamos adelante en el seguimiento a Jesús, porque no estamos siguiendo a ningún hombre, a ningún ministerio, a ninguna denominación, sino que todos somos seguidores de Cristo Jesús. Así que es una característica de las ovejas que dependen del pastor y son fieles a él, porque reconocen su voz, tal como lo dice la parábola. Por otro lado, se habla de un solo rebaño, es decir, hay un mensaje universal. Y ahí cobra vida una de las enseñanzas del apóstol Pablo, una de sus cartas, cuando habla acerca de que Cristo Jesús en la cruz del Calvario no solo justifica al creyente, sino que derriba el muro que había entre los judíos y los que no somos judíos. Es decir, el pueblo de Dios, el verdadero Israel, no el Israel nacional. El Israel nacional es la nación. Muchos de ellos no son creyentes. Pero el Israel al que la Biblia se refiere, el que explica el apóstol Pablo en el capítulo 9 de la carta a los Romanos, se refiere a todos aquellos que, como Abraham, depositaron su confianza, su fe en Dios. No a través de obras, sino a través de la acción de creer, tal como lo enfatiza el Evangelio de Juan. Así que en ese sentido, no es judío aquel que practica la circuncisión, no es judío aquel que practica otra clase de ritos, sino que judío espiritual en el sentido bíblico es aquel que ha creído en Jesús. Recordemos lo que dice Romanos 1, 16, 17, cuando repite las palabras del profeta: mas el justo por la fe vivirá. Así que son palabras claves, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que solamente por fe. Así que ese es un mensaje universal, un solo rebaño. Cristo Jesús vendrá por su iglesia, una y santa. No hay denominaciones. Es una bendición pertenecer a X o Y denominación, pero eso no nos da exclusividad. No nos da exclusividad, sino que al contrario nos permite reflexionar acerca de la importancia de estar unidos a Cristo y pensar en este mensaje universal de salvación que es para todo aquel que cree. Y finalmente aparece la figura de los ladrones. En esa alegoría ya vimos la figura del pastor, la figura de las ovejas, y ahora aparece la figura de los ladrones, representada por el liderazgo espiritual o por todos aquellos que no creyeron. Y eso viene desarrollándose desde el capítulo 6, el 7, ha cobrado intensidad en el 8 y principalmente en el 9, cuando el ciego de nacimiento es sanado por Jesús. Y él, cuando los fariseos le preguntan: ¿quién te sanó?, él dice: un hombre llamado Jesús. Cuando le preguntan por segunda vez, le dice: ¿y qué dices del hombre que te sanó? Bueno, pienso que es un profeta, porque nadie que no venga de Dios puede realizar tales milagros. Y cuando los fariseos o los líderes religiosos lo echan de ahí, porque enojados le dicen: tú no nos vas a dar clases a nosotros, no nos vas a enseñar nada. Así que lo echaron de su presencia y encuentra al Señor Jesús. Y él le dice: ¿crees en el Mesías? Y le dice: ¿quién es Señor para que crea en él? Y le dice: pues yo soy, aquí lo tienes frente a ti. Y dice que él se postró, dice el pasaje, el capítulo 9, que ya lo hemos leído, y dice que él se postró y le adoró. Así que en sentido opuesto, el liderazgo religioso y quienes le seguían eran representados por estas figuras de los salteadores, de los que se meten al redil no por la puerta, sino que se meten a la fuerza. Tienen otro propósito.
Y esto tuvo que haber enojado mucho más a los líderes religiosos, porque cuando les habla de ladrones y salteadores y los compara a personas que no entran por la puerta, sino que saltan para causar daño al redil, se está refiriendo al liderazgo religioso, ¿verdad? Todos aquellos que no creen en Jesús. Pero también se refiere para nuestro tiempo a todos aquellos líderes, aquellos maestros, aquellos predicadores que buscan el beneficio propio, es decir, utilizan el Evangelio como un estandarte para sus propósitos personales. Y entonces ellos son, o ellas son, porque sabemos que hay mujeres también que predican con ese tono para beneficiarse a sí mismas. Entonces todo aquel creyente que busca desarrollar un ministerio, pero que lo hace con intenciones oscuras, es semejante a este liderazgo religioso, es semejante a un salteador, es semejante a alguien que de manera violenta trata de dirigir a un rebaño. Sin embargo, el Señor Jesús nos enseña que Él es la puerta. Y aquí vemos de manera clara el contraste entre ellos. El pastor protege, mientras el asalariado huye. El pastor guía, mientras el asalariado divide. El buen pastor da su vida por las ovejas, mientras el asalariado, al ver el peligro, abandona a su rebaño. Y es un claro mensaje para a quienes el Señor escogió para dirigir a un grupo de creyentes, porque el buen pastor debe mantenerse fiel a Cristo en primer lugar, y si eso es así, creo que también va a mantenerse fiel a su grey, sin perseguir nada a cambio. Así que hay un mensaje importante encerrado en estos versículos iniciales del capítulo 10. Jesús es guía, Jesús es el buen pastor ama a sus ovejas, el buen pastor se sacrifica por sus ovejas y el buen pastor invita a seguirle. Así que debemos recordar que el buen pastor no es alguien lejano a nosotros. Cristo Jesús no está lejos de nosotros, está cerca de nosotros y nos llama a que escuchemos su voz, a que le sigamos, a que rindamos nuestra vida a Él, a que nos convirtamos en sus seguidores, a que nos convirtamos en sus discípulos, en sus seguidoras, y que mantengamos esa relación personal entre pastor y oveja, entre oveja y pastor, que le busquemos cada día, que escuchemos su voz. Y recordemos que el pastor por excelencia es aquel que da de sí, ¿verdad? Sin pedir nada a cambio. Jesús, dice él en el Evangelio de Marcos, recordando de nuevo, es el que vino no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Que el Señor les bendiga grandemente.